Bienvenidos a un nuevo programa de Abogaleando, este espacio que reúne a grandes profesionales en la rama del derecho. Fernando, Edison, gracias por acompañarme, porque hoy tenemos a un profesional que nos va a acompañar, como lo es el doctor José Luis Maldonado. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Qué grato tenerlo aquí en nuestro programa Abogaleando, donde usted nos va a compartir un poco de todo ese conocimiento, de toda esa trayectoria que ha vivido en la rama del derecho aquí en la ciudad de Santo Domingo. Gracias, Julianita, por esa invitación, Fernando, Edison, y me siento muy honrado por haber... Nosotros, contando. No, más bien a mí, compartir experiencias, compartir conocimiento, pero sobre todo debatir ciertos temas, cuestiones que por lo general no hay este tipo de espacios para hacerlo, y estoy a las órdenes, a lo que ustedes de alguna manera pongan a la palestra el día de hoy para dialogar. Gracias, Doc. Mire, hoy es un programa donde vamos a conocer quién es el doctor José Luis Maldonado, detrás de ese perfil de juez, de abogado, de docente también, porque es muy conocido por ser docente en diferentes y distintas instituciones muy reconocidas universitarias de Santo Domingo. Doc, gracias otra vez por estar aquí con nosotros y empezamos esta linda conversación. Bueno, como siempre lo repito, Doc, yo no soy abogada, pero trabajo con abogados. Hay que dar el título, nada más. Hay que dar el título y hay que hacer la investidura y listo. Gracias. No soy abogada, pero aprendí de los mejores y hasta de usted, ¿no? Porque siempre me ha compartido sus conocimientos cuando he tocado su puerta y estoy agradecida. Pero yo quiero saber, ¿quién es José Luis Maldonado? ¿A qué edad, bueno, usted es de aquí de Santo Domingo, ¿no? Hijo de Santo Domingo. Hijo de Santo Domingo, santo domingueño. Bien colorado. Bien colorado, sáchila, dice mi papá. A veces el achote como que se me va cayendo. Porque... sí, en realidad. Bien, Doc. Sí, así que bien colorado, bien nacido en un hospital aquí en Santo Domingo. Y de aquí hemos nacido, de aquí estamos haciendo patria. Qué lindo, Doc. Qué lindo, cómo se siente orgulloso de esta tierra, Sáchila, colorada, que le ha dado tanto, ¿verdad, Doc? Y usted de lo que tiene tanto que agradecer. Hay un dicho, Julianita, y ustedes espero que también lo hayan escuchado. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero creo que yo en un momento determinado estoy yéndome en contra de ese dicho. Yo creo que en algo estoy siendo profeta en mi propia tierra. Nacido aquí en Santo Domingo, formado en la escuela, en el colegio, universidad en la ciudad de Cuenca, pero regresé acá a Santo Domingo, regresé a la docencia, al libre ejercicio, estuve también en el servicio público, en la inspectoría del trabajo, ahora actualmente ejerciendo funciones como juez aquí en Santo Domingo, pero aquí ha sido mi vida, aquí seguirá siendo, si Dios no dice otra cosa, para estar al servicio de la comunidad y al servicio de la justicia hasta donde esté o en la trinchera que me encuentre. Después de tantos años de haber sembrado cosas buenas, pues llega un punto en donde se dedica a cosechar, y ahí viene el tema de que nadie es profeta en su tierra, pero cuando uno siembra bien, a futuro lo que hace es cosechar todos esos frutos a consecuencia de todo el sacrificio del trabajo que ha hecho. El doc que ha pasado desde el servicio público y está inclusive detrás de la academia brindando formación a nuevos profesionales. Lo que yo siempre rescato del doc es que busca que en cada profesional, en cada estudiante que va a ser profesional, él busca siempre sembrar el tema de la ética, del tema de la moral y el tema de la deontología jurídica, algo que muchos de los catedráticos, muchos de los docentes no hablan. Yo, que tengo el agrado de conocerle al doc mucho antes de que sea juez, que esté en inspectoría de trabajo, fui un humilde estudiante de derecho que llegué a la oficina del doctor cuando estaba en libre ejercicio, y yo disfruté las mejores vacaciones que se me pudieron dar, porque salí de vacaciones, estudié en Quito, y cuando me acuerdo. En estos días me dijo, el doctor Maldonado nos da la apertura para que vayamos a hacer prácticas pasantías. Así es. Cuando fui, viví unos 3-4 meses en este parámetro de vacaciones, y recuerdo muy bien que en aquellos tiempos
el DOC hablaba de deontología jurídica, hablaba su firma incólume, que la palabra incólume ya nos contará el DOC específicamente qué significa, pero me encantaba cuando hablábamos de la deontología, hablando del tema de la ética, hablando del tema de la formación moral que debe tener el profesional. Si nosotros estamos enfocados y nosotros juramos defender la justicia, a la mayoría de abogados se le debe de pasar este tema de estos conflictos morales, a veces de saber si lo que está defendiendo tendrá alguna resolución a favor, o que si los intereses de su cliente tienden a disvariar de la verdad que te contaron. Entonces estos conflictos, cuando uno sabe obrar bien con la deontología jurídica, uno aprende a discernir y poder sobrepasar estas crisis emocionales, psicológicas que tienen los abogados al momento de defender. Y es importante lo que tú indicas. Yo también tengo el gusto de conocer al doctor José Luis Maldonado, hoy un excelente, fue reconocido por su accionar, pero sobre todo lo más fundamental, por ese amor y cariño a la cátedra, a instruir esos soldados que hoy son guerreros y que también en su momento están administrando justicia. Y yo le hago una pregunta en este momento, doctor José Luis, usted que es un catedrático de carrera, una muy amplia experiencia en el tema pedagógico. ¿El abogado litigante nace o se hace? ¿Y cuáles son estas características de este abogado litigante? Gracias, Edson. Muy buena la pregunta, y más que haberme hecho la pregunta, yo quiero que abramos el debate. Porque este tipo de espacio es justamente para abrir el debate. Cuando comencé a dar clases, yo en ese entonces tenía 25 años, hoy tengo 45, voy a los 46 años. La típica pregunta que se le hace al estudiante cuando ingresa a primer nivel: ¿usted por qué escogió la carrera de Derecho? Y la mayoría responde: es que porque mi mamá me decía que yo hablo mucho, que porque a mí me gusta defender a los animalitos, es que porque de alguna manera me gusta pelearme con mi hermano, con mi vecino. Pero en realidad no se tiene claro el concepto de qué es un abogado litigante. La pregunta que viene de ti: ¿el abogado litigante nace o se hace? ¿Qué opinas tú? Yo creo que es una consecuencia de los dos, porque un estudiante, para elegir la carrera de Derecho, debe de tener ciertas habilidades. Por ejemplo, el tema de la oralidad. Ningún abogado litigante que no maneje la oralidad le va a ir bien en el tema de los estados, le irá bien en el tema de escritos, le irá el tema de la composición de la demanda, la contestación, fundamentar o argumentar algún punto pre-audiencia, como para tener líneas directivas de cómo tú vas a aplicar tus pretensiones, los puntos de debate, pero etcétera. Ahí te interrumpo. Esa es la concepción que se tiene, que el abogado litigante es aquel que va a una audiencia, dice de todo, por ahí acierta a las pretensiones, el juez le da la razón, hace un buen escrito y listo, ya. Y se pierde de uno de los atributos que debe tener un abogado litigante, que es la autocrítica. Un abogado litigante debe ser autocrítico sobre lo que está haciendo y sobre lo que refleja en un momento determinado. Yo soy de la idea que el abogado litigante no nace, no hay un abogado innato, sino el abogado litigante se forja en el yunque de la experiencia y del conocimiento como tal. Yo creo que ahí es donde el abogado va de alguna manera ganando ese tipo de experiencia y va llenando y va reuniendo ciertos requisitos para cuando uno se da cuenta. Yo cuando estoy en las audiencias, el típico abogado cuando se para dice: señor juez, vengo a ejercer la defensa técnica, jurídica como tal. Yo dije: este es un abogado litigante. Pero en el desarrollo de la audiencia se va perdiendo, porque uno de los atributos claros que debe tener un abogado litigante es la seguridad y la confianza en el mismo. Pero eso es un proceso, ¿no? Yo lo veo por los chicos, ¿no? Aquí pasan muchos estudiantes, incluso con Fernando cuando da clases, es el temor. O sea, pueden ser muy buenos en la materia y cuando ya se gradúan, muchos no ejercen por el tema de litigar, ¿no? ¿Usted qué les aconsejaría? Por eso mismo, hablamos justamente de que el abogado litigante no es solamente el que va a una audiencia. Estoy dando uno de tantos, considerando, podríamos decir, atributos que debe tener un abogado litigante. Debe tener seguridad
considero yo, ¿sí? Y también debe de alguna manera ser autocrítico, ¿sí? Porque hay unos que se creen que sus actuaciones son de alguna manera lo mejor y frente a eso han hecho su mejor papel. Yo creo que el abogado que quiere irse formando como tal, no sé si ustedes hayan visto o lo hayan hecho, su primera audiencia oral que pasaron, pidieron copias del audio para escucharse ustedes qué dijeron y esos errores que pudieron haber cometido en ese momento actual, no repetirlos a lo futuro. ¿Lo han hecho? Yo en realidad tomaba nota, pero no he hecho lo que usted menciona. Porque uno tiene que escucharse, Y viendo la sentencia del juez, yo hacía así el tema de autocrítica, y yo se lo digo frente a cámaras, a uno como abogado en libre ejercicio, es verdad la autocrítica, pero uno le enerva recibir una resolución en contra. A ver, yo te voy a... verdad, Te falta entonces un atributo del abogado litigante. ¿Sabes? Claro. Otro atributo que tiene el abogado litigante. No, el abogado litigante es aquel que de alguna manera acepta la derrota y acepta el triunfo, porque sabe que hay instancias en las cuales puede seguir peleando. La decisión de un juez, entonces el hecho de que un juez haya sido la última palabra, pero existen los recursos verticales. El abogado como tal, si es litigante, si dice ser litigante, otro de los requisitos que debe tener un abogado es que debe ser honrado. Así es. Eso sí. Sobre todo. Así es. La preparación, porque soy tan honrado, a veces me enerva cuando veo las resoluciones en contra. Hay abogados, el abogado litigante, además de ser seguro o demostrar seguridad, debe ser un buen comunicador. Pero ahí le pongo un punto aparte, en el tema de la seguridad que usted habla, que es muy importante. La seguridad nace de estar quemándose las pestañas, leyendo, revisando practicados, porque le digo una connotación mía desde la perspectiva de artista, que también me dedico a la música. Cuando uno sale a un escenario, uno le tiemblan las piernas, porque se enfrenta a miles de personas. ¿Cómo se llama eso? Se llama adrenalina. ¿Y cómo debes tú prepararte para controlar esa adrenalina? A mí, en la música, el ensayo, uno de los managers que yo tuve mientras estuve en esta etapa un poco más metido, me decía que nosotros nos ganábamos nuestra comisión, nuestra remuneración, nuestros honorarios en los ensayos. Ensayando, nosotros nos ganábamos el tema del tema económico y lo que conlleva también ser artista, la mirada, el aplauso, la sonrisa. Pero es verdad, cuando yo ensayo, para sacar una canción en el escenario, yo ensayo si quiero una, y Julieta, que es testigo aquí en la casa, debe estar, pero a veces tapa los dedos, porque escucha la canción, la misma canción, la escucha más de 100 veces. Lo que tú dices se traduce a otro atributo de un abogado litigante. ¿Sabes cuál es ese otro atributo de un abogado litigante? ¿Cuál? El abogado litigante debe prepararse para resolver el caso y para las exigencias que le generan ese caso. Llamar pestañas, ¿no? Si el abogado no se prepara, puede ser que un abogado de pronto no tenga la experiencia en una cierta materia como tal, pero si no se prepara para esa materia, para las exigencias que tiene esa materia, porque ojo, no es lo que tú digas como abogado en la audiencia, sino lo que tú pruebes en la audiencia. Y eso muchos de alguna manera creen que ir a hablar y hablar. Otro atributo que debe contener o debe tener un abogado litigante es que debe saber racionalizar sus esfuerzos. Así es. Sintetizar sus ideas. Porque a la audiencia no se va de pesca. A la audiencia tú tienes que ir a atacar a la yugular, como se dice claramente. Preciso y conciso. Porque lo que no quiere un administrador de justicia es que lo cansen, pues. Y por eso yo creo que el legislador, viendo esos cansancios que le generan los abogados que dicen ser litigantes pero no lo son, es que entre uno de los artículos del COGEB, en el artículo 80, que habla sobre la dirección de la audiencia, en el segundo inciso dice que el juez tiene esas facultades, ¿sí?, de poder encauzar el debate y poder interrumpir a las partes cuando se estén yendo aspectos impertinentes, inútiles. Sin quebrantar la imparcialidad. Por supuesto, aunque incluso el mismo COGEB ha dicho que en el caso del juez, la dirección de la audiencia, incluso la proposición de arreglos, no hay prevaricato, no hay prejuzgamiento y el juez no es sujeto a queja. Pero ¿a dónde quiero ir para no salirnos del tema? Es que el abogado litigante no es aquel abogado que va, habla y habla
el que racionaliza sus respuestas, el que está activamente en la audiencia, en el proceso, de alguna manera ejerciendo una defensa técnica pero activa. Entonces, no es solamente decir, no, es que yo soy abogado litigante y muchos se dan golpes de pecho. Yo en algún rato alguna vez me preguntaron, doctor, ¿será que estoy estudiando bien derecho? Porque algunos decían, bueno, yo siempre les he dicho, hágase la pregunta existencial. ¿Será que escogieron bien la carrera? Lo que todos a veces lo hacemos en un momento determinado. ¿Por qué? Porque la oralidad, recordemos, no tiene compasión con el abogado. Si tú te equivocaste, en una audiencia te equivocaste. Tú no puedes estar diciendo, señor juez, perdón. Perdón. No hay retroactivo. Claro, entonces frente a esa cuestión, hablar de un abogado litigante no es hablar de un abogado que solamente va a pelear. Es bastante estricto. Por eso muchos abogados no ejercen. Por ese temor de llegar a un espacio y tiempo en donde un error o algo que te hizo falta o algo que metiste te va a pasar factura y vas a obtener una resolución en donde tengo entendido, son etapas, pero en la primera instancia el juez es el que valora todas las pruebas. En segunda instancia se va a contrarrestar el tema de los argumentos jurídicos, la motivación que haya emitido el juez en primera instancia, pero en la primera audiencia es donde se va a armar todo el contexto de lo que es la verdad procesal que han planteado en el proceso. Pero esta tertulia o este tema que hemos tratado es justamente para que quienes están iniciando como abogados o están queriendo estudiar la carrera de abogados, o bien se meten bien, o bien ahorita mismo. Sí, por un lado, pero por otro lado también no es fácil tampoco. Tampoco es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no es cierto? Así es. Porque yo vuelvo y repito, el abogado litigante, como abogado litigante, no es algo innato. El abogado litigante tiene que irse creando poco a poco, pero con experiencia y también con preparación. Si nacen con ciertas habilidades, se les va a hacer más fácil entrar en la parte del camino. Mira, recuerda lo que dicen los japoneses. Ellos dicen que ellos no son inteligentes, son disciplinados. Así es, la disciplina vence al talento. Entonces, alguien que es disciplinado, si es abogado, si demuestra seguridad en sí mismo, si él de alguna manera se compromete a la defensa del proceso como tal, sin ensimismarse en el proceso, si él es autocrítico, si él de alguna manera genera confianza en su cliente, si él comienza a crear su propio estilo como tal, yo creo que eso le va de alguna manera creando todos esos atributos para poder estar bien y ejercer la profesión de manera correcta. Y ejercer un buen nombre, porque en realidad ser abogado lo que hace es vender la marca de tu nombre. Yo totalmente de acuerdo. Escuchen al Doc Maldonado. Qué lujo de invitado que yo tengo aquí, por favor. O sea, a todos nuestros televidentes que muchas veces, más de la mayoría, de ellos, son los que quieren estudiar la carrera de Derecho o no saben si estudiarla. Es la mejor carrera. Ya los está aconsejando. ¿Qué más? O sea, yo estoy sin palabras, me siento tan honrada, Doc, por tenerlo aquí. Gracias otra vez y bueno, queremos agradecer esta transmisión en vivo. Gracias a Lujiva, Canal Lujiva, y a José Luis Bravo, nuestro productor. Muchas gracias, José, por estar pendiente, por toda la transmisión. Estamos en Facebook Live del canal de Lujiva y la página de Abogaleya. No se olviden darle clic a la campanita, darle like. Si tienen alguna duda, aprovechen. Tenemos al máster de los másters, doctor José Luis Maldonado. Gracias. Y no se olviden visitarnos, Abogaleya. Estamos ubicados en la avenida Abraham Calazacón y Orquídeas, edificio Aventino, como referencia frente a Farmacias Fibec. Aquí contamos con todos los profesionales en la rama del derecho. Gracias, Doc, qué bonito escucharle, pero yo quiero hacer como que una pequeña pausa. Claro. Lindo ese tema que han hablado del abogado litigante, que es un tema que concluyen varios atributos, varias características. Si el abogado no es litigante, no es abogado, es un tramitador. No, pero si tú dices abogado litigante, te olvidas de que el abogado litigante es honrado, genera confianza, es responsable, tiene algunos atributos. Entonces, porque gané un juicio, ya soy abogado litigante. No, tiene otros atributos que no lo tienen otros. Y sobre la derrota judicial, porque eso es lo que ahuyenta, también, porque van súper empoderados y ¡pum!, la derrota los desanima. Recordemos cómo enfrentar la derrota. Recordemos, todos nosotros hemos
cuando estudiamos o pasamos las aulas universitarias, en un momento determinado nos dijeron, aquí está el decálogo del abogado de Eduardo J. Couto. Y en uno de sus recomendaciones, si mal no me acuerdo, en el numeral 9 dice que la abogacía es una constante lucha como tal, ¿no es cierto? Es una constante que si tú todos los días de alguna manera te vas llenando de rencor, te vas llenando de todo, tu vida se va a hacer invivible. Por eso, al finalizar el combate, dice, ¿sí? Olvida tan rápido la derrota como la victoria. ¿Olvida tan rápido? La victoria como la derrota. Porque, bueno, la derrota no la puedes olvidar tan yo rápido creo que porque sí. existen 3 días para recurso de aclaración, reforma, ampliación, sí, pero en el 10 sentido para apelación, claro, correcto, y 30 para casación, así que no te puedes olvidar pasar su término, porque ahí sí se olvida el coraje, olvida eso, porque claro, eso no puedes olvidar jamás, olvida esa derrota, ¿sí? Pero esa derrota también debe forjarte para ver en un momento determinado cometiste un error, porque ese es el problema del abogado. El abogado no es autocrítico, el abogado litigante, si es un abogado litigante, sí es autocrítico, si él de alguna manera, él hace una reflexión de cómo hizo su defensa y pudo haberse equivocado. ¿Y qué es lo que hacen los abogados que dicen ser litigantes? Le culpan al juez, le culpan al testigo, le culpan a todo, y no hacen una reflexión y dicen, ¿sabe qué? Si yo no hice una defensa técnica correcta, no produje esta prueba y por eso he perdido la batalla como tal. Son pocos los que se hacen la pregunta. Ahorita que estamos hablando de este tema muy importante del abogado litigante, existe un estudioso del desarrollo humano y de la estructura del derecho en México, que es el doctor Carbonelli. Él distingue muchísimo y diferencia mucho entre el abogado litigante y el abogado que debe consensuar, según este estudioso del derecho en México. Hablan hasta de los abogados codigueros, te cuento. Exacto. Yo le pregunto, doctor, aquí en Santo Domingo, en Ecuador, hay la tendencia últimamente, y una tendencia muy fuerte de la mediación. Muchos mediadores están graduando, y yo le hago una gran pregunta, doctor. El abogado litigante, y dentro de sus atributos, también es un abogado mediador, conciliador. Claro, tiene que buscar de alguna manera que se vuelva esa autocomposición como tal, que la sociedad en un momento determinado se rompió como tal. El abogado es un consejero, no es el empleado del cliente, porque muchos clientes también creen que el abogado es su empleado, él es su asesor. Y en alguna ocasión voy a contar una experiencia de un abogado que le estuvo asesorando al cliente y le decía que efectivamente el acuerdo que estaba proponiéndole era muy beneficioso para él. Pero el abogado, el cliente pensó que el abogado era su empleado y él dijo, no, yo no quiero nada. El abogado se paró y dijo, ¿sabe qué? Si mi cliente ha perdido mi confianza, yo en este momento me paro porque él no quiere aceptar el acuerdo que considero que es un acuerdo beneficioso para nosotros. Ese es un abogado honesto y renunció. Y sí, se paró y se fue. Dijo, yo no voy a ejercer. Entonces él es un profesional del derecho, salió y deben hacer. No, porque el cliente se dio cuenta que su abogado en realidad le estaba ejerciendo una defensa conciliadora que era para los beneficios de él, salió, lo fue a ver y conciliaron con él. Entonces, yo les cuento, en otros casos, temas no de unidades judiciales civiles, sino de otras ramas, cuando el abogado pone renuncia porque existe conflicto de intereses o tema de que ya no está alineado a los intereses de su cliente y pone las renuncias, jueces de otras unidades judiciales no aceptan estas renuncias, dice continúa. Es que claro, tú no puedes renunciar por cualquier cosa. El COGEB ha dejado claras las reglas por qué se puede renunciar, pero por objeción de conciencia o por falta de pago de honorarios. ¿Cómo probamos el tema de objeción de conciencia? Eso es algo que depende personalmente. Pero el abogado tuvo que ver al inicio, en un momento determinado, si cogía o no cogía esa defensa, porque si vamos a hablar de abogados y de abogados también, pues ahorita estamos más bien tratando de hablar del abogado en verdad, que es identificar un abogado litigante, un abogado mediador, un abogado que busque esa autocomposición cuando el tejido social se ha roto en un momento determinado y a través de su experiencia, a través de sus consejos, buscar que esa paz social vuelva nuevamente con su cliente, porque gana su cliente, gana la administración de justicia y gana absolutamente todo, pero todavía existen rezagos de la vieja escuela. Y ustedes saben cuando me refiero a la vieja escuela. La vieja escuela era litigar,
y no importaba. La persona a quien estaban patrocinando vendía su finca, su casa, con todo, se quedaba en la calle y nunca solucionaba su problema. Y seguía. Que buscaba la vieja escuela cuando representaban a los que prácticamente se consideraban perdidos, era el juego de la dilatación. Y el Código de Procedimiento Civil sí otorgaba, porque no era bajo el principio de oralidad, sino que todo era tema de sustanciación. Sustanciación. Claro, pero por eso mismo, por eso el abogado debe formarse en mediación, debe formarse en conciliación, debe formarse en medios alternativos de solución de conflictos. El abogado litigante también, uno de sus habilidades es saber conciliar, negociar, y dentro de esa negociación yo digo buscar acuerdos con justicia. Acuerdos con justicia. Yo digo que debe buscar acuerdos con justicia. Yo siempre hablo que beneficie a todas las partes. Acuerdo salomónico, está toda la sabiduría. Y correcto, sí, yo también comparto totalmente eso, pero yo creo que el abogado debe ver más allá. Yo siempre digo, y me acuerdo cuando yo era niño, veía unos dibujos animados, debes acordarte tú porque no eres de tan vieja data. Sí, se llamaban no sé si te acuerdas tú, y debe acordarse José Luis también, se llamaban los Thundercats. Yo siempre pongo el ejemplo cuando daba clases también, que cuando León sacaba la espada, él sacaba la espada de la burla y decía: yo quiero ver más allá de los leones. El abogado, que es abogado litigante, debe ver más allá, no debe ver solamente en que el problema que lo está solucionando ya se le acabó su trabajo, sino ver más allá que ese problema que le está ayudando lo que viene. Aquí cuando empezamos el programa conversábamos que aquí los abogados son psicólogos, hasta disculpe de los brujos también, porque tienen que leer al cliente, ver así. Sígueme. Exacto, usted es más técnico, Doc, y yo lo hago un poquito más criollo como para que nuestra juventud nos entienda. Y el Doc nos da la razón. Ustedes tienen que ver más allá, conocer, analizar. Y algo que la Doc Marisa, que nos acompañaba en el programa anterior, siempre decía, que le pregunta al cliente: dígame la verdad, porque si no me dice la verdad, ¿cómo le defiendo? Es que no solamente el cliente debe decir la verdad, sino el abogado debe ser honesto. No debe ofrecer victorias cuando ni siquiera de alguna manera ha visto el proceso, ni siquiera ha leído. Pero yo viene el cliente en un momento determinado y dice: no, eso ya está ganado, como sea. ¿No es cierto? Pero la honestidad tiene que venir de parte y parte. Y ese es un atributo del abogado litigante, ser honesto. Pero ¿por qué no son honestos los abogados? O ciertos abogados, como sea. No, yo creo que no son honestos de alguna manera, porque hay muchas personas que les gusta que les mientan también. Sí, pero porque si tú le dices, o cuando vas donde un médico, yo creo que hay una persona con una enfermedad terminal, no debe querer que le diga que usted se va a morir. Así mismo, muchas veces los clientes no quieren que les diga la verdad, y cuando se les dice la verdad dicen: me voy, hasta luego, porque el abogado de acá me dijo que de alguna manera sí, me iba a ganar el caso. Pero luego vuelven otra vez como el perro arrepentido, cuando ya está peor el proceso. Yo escuché en alguna ocasión en una entrevista que le hicieron a un gran profesor que yo tuve en la universidad, que era el doctor Caupolicán Ochoa, no sé si hayan escuchado ustedes, de la ciudad de Quito, un gran penalista como tal. Él decía: la peor estrategia de defensa que puede tener un abogado es la mentira, porque tarde o temprano se cae. Sí, la verdad se sostiene. Y eso a mí de alguna manera me ha calado muchísimo. Claro, porque hay abogados, yo veo que en audiencias, abogados se mantienen en la mentira, sin darse cuenta que le están afectando a su cliente, porque esa mentira es tan evidente que el juez lo que le toca es condenar en costos procesales, pero no le importa. No es que está tan creído de su mentira que él ya la volvió verdad como tal. Tiene que ser sincero y decir, ser honesto. La honestidad es uno de los atributos del abogado. Y también saber que a los abogados también, hasta por tratar de ganar el proceso, ¿no? Porque ellos también van a estudiar. Puede que no le ofrezca una victoria, pero sí intentar, que sea sincero con el cliente, decirle: mire, yo por intentarle, tenemos esto. Estos son los escenarios. El intento cuesta tanto. Exacto. Podemos llegar a esto, eso se verá en el camino,
puesto que la decisión la tiene un tercero y hay otro rival del otro lado que también va a hacer su trabajo y no es que los va a dejar todo en bandeja de plata. Yo les voy a dar un tips. ¿Por qué a veces no le decimos la verdad? Porque se va el cliente, ¿verdad? Pero para que el cliente se vaya, no se vaya con nuestros conocimientos. Un montón por decirles la verdad. Pero debiste haber cobrado la consulta, por lo menos. Sí, para que no se, claro, se cobra, ya verás si se va o no se va. Pero tu tiempo desde que comenzaste la universidad, las responsabilidades que tuviste, los gastos de tus papás, tienen que verse reflejados en una consulta, en el conocimiento. Sí. Ahora, si tú no sabes fijar honorarios, ese es un tema que los abogados deberían saber cómo fijar honorarios, que algún día hemos de tratar este tema, porque no sabemos cómo fijar honorarios. Porque a veces yo he escuchado, ay doctor, me dice, cogí una prescripción, me cobré $300, dice, no, a vos alguien, en tantas cosas. A veces la inexperiencia les hace esas cuestiones, se vuelve obra un juicio como tal. Regalan su trabajo. Claro. Pues por eso se cobra por bono o se cobra en un momento determinado por resultados como tal. Para eso, cuando yo, si yo fuera una persona que buscara un abogado, yo lo primero que quisiera que el abogado a mí me diga, vea doctor, le voy a cobrar la consulta y vamos a firmar un contrato de honorarios. Entonces estamos haciendo un buen trabajo, Doc, porque como yo soy del área administrativa, yo siempre digo, es que el tiempo de los abogados vale. Son dos cosas fundamentales. Cobro de honorarios para saber que sus conocimientos sirven y yo puedo exigir que esos conocimientos sean en un momento determinado los óptimos de lo que yo necesito, y si yo lo voy a contratar, que me haga un contrato. No me voy a olvidar de una frase que decía, de una frase que decía un profesor, decía, las palabras vuelan, los escritos quedan. Así es. Entonces, sentémonos, tenemos un contrato y ahora sí vamos de alguna manera a ir avanzando como porque parece ha pasado que nosotros nuestro contrato tiene inclusive cláusula de lealtad. Cláusula de lealtad. De confidencialidad, debe haber de muchas cosas. Pueden destituirnos, pero si nos destituyen se cobra un tema de... Es que de eso se trata, por el sacrificio e intervención otorgada. Sí, un consejo para los abogados que están empezando y que cometen estos contratos, cometen estos errores, no poner estas cláusulas, en donde después los destituyen y le dicen, no, pues que nunca me ganó, nunca hizo nada y por consiguiente no tengo que pagarle nada. Pero fueron 2 años de estar ahí detrás haciendo gestiones y no pagaron nada. Yo lo que le iba a decir, Doc, es de que el tema del tema de honorarios, sí, muchos de los abogados es por el tema de la plata, es por el tema de la plata, porque si no fuese por el tema de la plata no estuviesen cogiendo tantos casos que en realidad es una carga procesal más para el sistema judicial, que en realidad no existe asidero legal para darle... Sí, pero justamente este espacio es para los abogados que quieren actuar de manera correcta, que quieren actuar de manera honesta, porque en el fondo se van forjando un nombre, porque para muchos de esos abogados que tú estás hablando como tal, es pan para el día, hambre para mañana. Y yo creo que un abogado que está iniciando o alguien que está comenzando a estudiar como tal, no creo que quiera de alguna manera tener pan hoy día y hambre mañana. Yo creo que quieren ir de alguna manera, irse forjando un yunque de experiencia como tal, para en un momento determinado dejar un legado, que es dejar una buena firma jurídica, dejar a las nuevas generaciones e ir cambiando el concepto que se tiene del abogado. Pero para ir cambiando ese concepto de abogado son estos espacios a los cuales ustedes me han invitado y estoy muy agradecido por eso. Porque debemos hacer una autocrítica de todo lo que está pasando y decir qué es lo que debemos hacer para cambiar el sistema nosotros. Gracias. El orden, en este caso sería el orden mundial, dicen ciertos analistas de país. Mira, yo estoy de acuerdo de que a través de la academia, a través de los colegios de abogados, a través de las asociaciones de abogados, que deben abrir este tipo de espacios para discutir y para buscar los cambios, pero los cambios profundos y estructurales que se deben dar a la abogacía, para que ya no sea vista como se la ve muchas veces, sino más bien sea vista desde la función que es social y sobre todo de volver a que ese tejido social que está roto se vuelva a unir en un momento determinado. Y para eso estamos nosotros. Gracias, Excelente. Doc. Gracias por su compañía. Queremos que siempre nos visite seguido, Doc, a darnos esas cátedras. Tengo una preguntita más, doctor. Si me lo no voy a terminar con eso. ¿Pasa el tiempo? Sí estamos. No, sí estamos bien, pero quería... Aquí nadie mueve el micrófono. Aquí no hay consideración, doctora, que usted juez, a usted lo embiste la toga, la embiste ese poder judicial para administrar justicia.
Yo quisiera hacer una pregunta tomando en consideración que usted ha sido catedrático, ha formado grandes estudiantes que hoy son grandes profesionales. Desde su perspectiva, como ciudadano, ¿cómo ve el desarrollo de Santo Domingo en la actualidad, tomando en consideración que existe, tomando en consideración que primero el poder es efímero, y cada persona que asume el poder tiene 4 años de administración para tomar decisiones y buscar delinear y administrar la cosa pública para que vaya viendo la ciudadanía. Desde su experiencia, y yo lo invito en este momento para que usted nos comparta cuál es su experiencia, cuál es su criterio, su opinión en relación a lo que está sucediendo en Santo Domingo con los comerciantes de la Escuela Caracas. Y hago esta pregunta porque ha sido una conmoción que se ha generado esta semana y se lo debe llevar a debate público. ¿Y por qué no conocer cuál es su criterio desde su perspectiva como juez, como catedrático, pero sobre todo y muy fundamental como un ciudadano? Porque yo le he visto que usted hace uso del transporte público, lo he visto a usted que visita los mercados los días domingos, lo he visto haciendo sus compras, y por cierto le he visto que se lleva sus 2, 3 libritas de papa chola. La sabía usar la papa chola, doctor, aquí no. A ver, partamos de algo para poder entrar. Buenas huecas que hay en la Escuela de Caracas, ¿no? Hay buenas, está la señora Betty, está los Manguera. Bueno, aquí tenemos diversidad de gastronomía aquí en Santo Domingo. También están ahí los familiares, los juguitos verdes. Normalmente cada vez que vamos a visita al palacio, el librillo. Para entrar en contexto, yo soy de las personas que le debo mucho a mi papá. ¿Por qué? Porque fue mi papá el que me adoctrinó, me implementó el ver noticias. Entonces, para poder dar una opinión en un momento determinado, uno tiene que estar empapado de lo que está sucediendo, no de lo que escucha como tal, sino de lo que ve como tal. Y eso se afianzó un poco más en la universidad. Cuando fui en el primer año de universidad, les cuento una experiencia un poquito rápido, ¿sí? Tenía un profesor que él, cuando ingresaba de ciencias políticas, ¿sí? Él no nos tomaba lección, sino cogía al azar un listado que tenía de estudiantes, y por lo general los que somos muy suertudos salimos en esos listados muchas veces, y era una noticia local, teníamos que darle una noticia nacional, una noticia deportiva y una noticia internacional. Entonces todos esos antecedentes han hecho que yo no pueda descansar un día si no veo noticias. Tengo que ver noticias de Santo Domingo, tengo que ver noticias con criterio formado, ¿no? Eso sí, porque los noticieros traen todo tipo de información, ¿sí? Pero el ver las noticias como tal a nivel local, como ciudadano, ¿sí? Uno sí se puede dar cuenta de que hay ciertos errores en la administración cantonal como tal, que ha hecho en un momento determinado que ciertas parte de la ciudadanía como tal esté muy incontenta con lo que está pasando. Y bien que tocaste el tema tú del mercado. Por lo general, los días domingos yo, luego de ir a la iglesia, suelo compartir un almuerzo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, y luego nos vamos con mi esposa, y luego nos vamos al mercado. Por lo general, el día domingo, 1:30, 2 de la tarde. Pero toca ir en una carrera al mercado, primero para poder sortear todo el comercio informal, pero segundo para tratar de alguna manera de llegar al garaje. No sé si ustedes han visto que hay un garaje subterráneo en el mercado central. Pero ¿por qué es la carrera? Pues porque ya al momento que uno va a querer entrar, ya dice, ya vamos a cerrar el día domingo. Los días domingos. Yo lo he vivido en carne propia, como dice José Delgado. El día domingo, 2 de la tarde, y ya van a cerrar. Ya, entonces ahí el apuro, que cuando uno quiere comprar, dice, a ver, ¿qué va a comprar? Este queso va a comprar esto porque ya cerramos, ya nos dejan adentro. Pero esos limitantes también forman el desorden afuera, porque por ahí salen los del mercado, salen en sus carritos ambulantes a vender. Es que por supuesto, justamente eso. Entonces, ¿cómo quieren combatir el comercio informal si no permiten la formalidad? ¿No es cierto? Y no la potencializa. Y en el tiempo, el domingo, la gente sale a comprar. Salimos los que fuimos formados con nuestras mamitas que nos mandaban al mercado a comprar todos los días. Seguimos haciendo esa práctica de ir al mercado y comprar. Pero sin embargo, ya a las 3 de la tarde todo está cerrado. No hay mercado, no hay absolutamente nada. ¿Y cómo quiero yo combatir el comercio informal de la calle Ambato, si hablamos de eso?
si no tengo un lugar para que las personas de alguna manera vayan a comer? Yo considero que el mercado debería estar abierto hasta las 10, 11, 12 de la noche. Pero, claro, decir, no hay inseguridad, pero para eso hay guardias de seguridad, para eso hay seguridad ciudadana, para eso hay el muchas mercado cosas. de mariscos de la 17 trabaja hasta altas horas de la noche. Debería. Y la gente llega, ¿no? Debería. Pero justamente ese tipo de cuestiones vemos que no se están dando bien y consecuentemente hay esa inconformidad por parte de las personas que de alguna manera están sufriendo algún tipo de incomodidades por la administración que se está dando en este momento. Eso como ciudadano lo veo todos los días como tal por los medios de comunicación y también de alguna manera porque he compartido con muchas personas que de alguna manera a uno le comentan ese clamor y ese dolor que le están pasando. Pero Douglas, la reubicación tiene que darse, porque si no reubicamos, seguimos en la informalidad. Yo recuerdo Quito, el tema de la Guayaquil, la Marina, era un tema de informalidad en toda la Marina, en toda la bahía, en donde en el caso de Quito hicieron un tema de malls y la misma gente que estaba en informal los empezaron a registrar para ellos ubicarlos en estos locales. Actualmente son centros comerciales muy transitables, con bastante afluencia y sus ventas no han decaído. Ahí se aplicó un modelo que tuvo éxito. ¿Por qué no aplicar ese mismo modelo acá, en donde ya se ha prometido el construir ciertas estructuras para ubicar a los comerciantes que actualmente están informales y darle al Santo Domingo otra imagen ya de organizados, de tener desconcentrado el centro de la ciudad? Y no simplemente en el tema de informales. Lindo fuera también que aperturaran. Recuerdo que cuando estaba en Quito y trabajaba para los entes de gobierno, se hablaba bastante de estos entes gubernamentales en donde están ubicadas todas las instituciones del Ejecutivo desconcentrado en un solo lugar. Se llaman plataformas gubernamentales. En el sur y en el norte se aplicaron. Pero verás, yo te interrumpo. Si nosotros hacemos un poquito de historia, Santo Domingo es una ciudad de migrantes. Santo Domingo es una ciudad de invasiones. Dice que somos a nivel Latinoamérica la que mayor cooperativas tiene Santo Domingo. Y Santo Domingo creció tan desproporcionadamente, conoció tan desorganizadamente, que ahora es este problema que ha reventado y que de pronto no hay una solución o no se busca una solución consensuada, porque yo creo que para que los problemas en un momento determinado se solucionen tiene que haber consenso. Diálogo, tiene que reponerse posiciones, actitudes para un bien común, porque todos tienen que apuntar para un bien común, pero no para intereses personales o particulares como tal. Y por eso está la sociedad como está, porque cada uno jala agua para su propio molino, cuando debería ser lo contrario. En el ámbito del derecho, ya hubo un juez de la Unidad Judicial Civil que él ya, en el caso de los comerciantes informales de la 13 de julio, él ya dictaminó el camino a seguir. Otorgó creo que un plazo de 2 años para que se construya un centro comercial en donde se los ubique a los comerciantes informales. Pero ya pasaron. Ahora es la pregunta, ya ha pasado ya creo que más de 1 año. ¿Y dónde está pues puesta la primera piedra? Yo creo que aquí se habrán aprobado los planos. Yo creo que aquí en Santo Domingo debe haber un nuevo orden cantonal y un nuevo orden provincial. Cuando se refiere a eso, ¿es cambiar de autoridades? Es cambiar de todo, hasta el chip, la mentalidad que tenemos nosotros como tal. Pero no solo de autoridades, Doc, pienso que también de los comerciantes. De toda la ciudadanía, de todo. Porque eso del Ambato es ya de muchos años. Lo cuento yo porque mi abuelita tiene ahí una casa en Ambato y incluso yo cuando era niña vivía ahí. Y yo me acuerdo pues que antes estaban afilados a la vereda, que no había ni cómo transitar. Ahora por lo menos es doble vía. Pero antes era solo una vía. Después lo sacaron, hubo, quemaron llantas, fue toda una controversia. Y cada vez los reubican, vuelven a salir. Pero es porque no hay un orden, no hay un diálogo. Como dice Fernando, no les ofrecen algo mejor. Construyeron, remodelaron el mercado central, ¿verdad? Correcto, claro. Pero ahora la gente no entraba a comprar y se quejaban. O sea, les adecuaron todo, pero como usted dice, hay limitantes. Hay limitantes que el horario,
que los puestos eran muy pequeños, no contaban con todas las facilidades, porque para tener frutas, el tema de los frigoríficos, necesitan el tema de agua, todo lo indispensable para que no se les dañen sus productos, porque ellos también viven de sus productos. Entonces, yo creo que es de parte y parte, todo, como usted dice, reformar. Ya, estamos ya ahorita estamos en una época de que ya no debemos vencer, sino convencer. Y eso de alguna manera siempre tiene que venir por la cabeza. Yo siempre, a mí muchas veces muchos abogados me dicen, doctor, que su unidad o usted despacha rápido, que esto que por aquí, que por allá, porque todo viene de liderazgo como tal. El pez se pudre por la cabeza y el fósforo va por la cabeza. Entonces, si quien está a la cabeza no hace institución como tal o no ve más allá, entonces el resto va a estar mal, el resto del cuerpo humano como tal, si ponemos un símil, va a estar mal. Entonces tiene que haber un nuevo orden cantonal y un nuevo orden provincial para ser no solamente lo que somos ahora, sino ser un ejemplo a nivel de país y a nivel internacional, que se puede sí, pero todos tenemos que mojarnos el poncho también. Si queremos que haya cambios, debemos dejar de comprar a la carrerita nomás del carro, nomás a las personas que están en la calle, por la comodidad. También tenemos que poner de nuestra parte también, no solamente criticar muchas veces, sino también nosotros hacer una nueva culpa de lo que estamos haciendo, a fin de que el ejemplo que venga de parte de uno, que va a ser duro, por supuesto, que todo cambio es duro, todo cambio trae consecuencias, todas conquistas, hablamos del ámbito laboral, por el cual siempre me ha gustado, ha traído muertos, pero eso ha hecho que de alguna manera hayan los cambios que tengan que darse, y se han dado los cambios como están, pero para eso tiene que haber liderazgo y mano fuerte y toma de decisiones. Que no se corra sangre. No creo que yo ya eso, ¿no? La pregunta del millón, y aquí abro debate. En el mismo presente caso nace de tu pregunta eso. Ya existe la decisión de un juez en firme que dijo 2 años del tema de que se cree el tema del centro comercial y de ubicación. Pregunta, opinión, mejor dicho, profesional. ¿Qué pasa si transcurrieron los 2 años, nunca se hizo nada? Los comerciantes dirán, si el alcalde no me hace el centro comercial, ¿yo qué culpa tengo? ¿Dónde me voy a ubicar si él no me hizo el centro comercial? ¿Qué pasa si no se hace el centro comercial? No van a salir. ¿Pero qué pasa con esa decisión de autoridad competente? Importantísima pregunta, doctor Maldonado. Tiene que ejecutarse. Claro. Ya ingresaron toda la información. Pero sería en contra de la autoridad a cargo. Claro, lo que pasa es que ya la Corte... A ver, si hablamos dentro del ámbito constitucional como tal, una sentencia constitucional tiene que ejecutarse. Hay las vías para ejecutarse. La misma Corte Constitucional ha dicho cuáles son las vías: multa compulsiva, luego enviar a Fiscalía por incumplimiento de decisiones legítimas y por último mandar a la Corte Constitucional para que de alguna manera imponga las sanciones que tiene que imponer. Eso es entonces, si el alcalde no cumple con la creación del centro comercial dentro del plazo de 2 años, tendrá que comenzar a ejecutarse en contra de él. Tendrá que iniciarse el proceso de ejecución como toda sentencia constitucional. Los comerciantes no tendrían la culpa, pero ¿y cómo me voy a trasladar si no me han hecho el centro comercial? Que tenía que cumplir primero era el alcalde, no nosotros. Y el que incumplió primero fue el alcalde, entonces se ejecutaría la sentencia en contra de él. A pesar de que él ya no esté como alcalde, ¿seguiría un tema de responsabilidad en contra de la persona? No sé qué resuelva la Corte Constitucional cuando se le envíe de pronto por parte del señor juez que usted está mencionando el incumplimiento de la sentencia. Será ya la Corte Constitucional que en un momento determinado tome la decisión de cómo ejecutar su sentencia, de destituir autoridades. Hablamos de la mea culpa, y es verdad, cada quien tiene que hacer conciencia de sus actos. El señor alcalde estará consciente de cómo está omitiendo el cumplimiento de una autoridad competente en este caso. Sabrá el efecto que va a acarrear al momento de incumplir esta disposición de autoridad competente. Eso ya es un tema que el señor alcalde tendrá que hacer su mea culpa y su reflexión. Y con el pasar del tiempo veremos qué pasa y que el doc nos vuelva a visitar y vamos a seguir debatiendo el tema. Recuerden lo que dijo el doctor. O sea, el nuevo orden del cambio provincial. Debe haber un nuevo orden cantonal y un nuevo orden provincial. Yo creo que ese debe ser un eslogan de todos los ciudadanos
de Santo Domingo, Santo Domingo Cris. sí, que debe haber un nuevo orden cantonal y nuevo orden provincial. Pero para que haya nuevos líderes tiene que haber personas que quieran mojarse el poncho. Personas que quieran de alguna manera ver intereses sociales por sobre los personales. Y eso hay poquísimas personas. Que tiene que dejarlo todo. Así es. El doctor Así Díaz, mi persona, estuvimos, al igual que usted, estuvimos detrás de estos espacios de servicio público. Y estando presente, mi querida y amada esposa, para ella fue muy duro saber de que su esposo tenía que estar al servicio. Es que por lo menos tú se has entendido, porque muchos no han entendido que en un momento determinado nosotros somos servidores públicos, no ayudadores públicos. Entonces piensan los gobernantes o piensan los que están atrás de un escritorio que son ayudadores, y tanto se han metido ese término que dice ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo servir? ¿En qué puedo servir? En mi caso yo soy un servidor judicial. En el caso de los que están en las instituciones del Estado son servidores públicos que tienen que dar un servicio, pero ese servicio también es importante hacer énfasis, debe ser de calidad y calidez. Así es, los requisitos fundamentales. Pero cuando tú vas a recibir un servicio, a pedir un servicio, esas son dos cosas que se esfuman. No hay ni calidad, no hay ni calidez con él. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que de alguna manera mojarnos el poncho, y si es que estamos dispuestos a servir a Santo Domingo, no a servirnos de Santo Domingo, debemos de alguna manera buscar esos cambios. Mientras tanto, esto va a seguir así y no sabemos en qué va a terminar el momento determinado. ¿Quiénes nos seguirán gobernando a nivel local? Pero sobre todo los que somos hijos de Santo Domingo nos duele lo que está pasando aquí en Santo Domingo en algunas cosas. Y lo que usted indicó, doctor, para que lo apliquen todos aquellos espacios que están sirviendo a la ciudadanía, preferible ser cabeza de fósforo y no cabeza de pescado. Recuerden, cabeza de fósforo y no cabeza de pescado. Yo siempre he escuchado el fósforo enciende, el pescado se pudre y apesta. Claro, exacto. Esa frase, doctor. Yo como siempre digo, a veces los gobernantes quieren arreglar lo que no se ha descompuesto. Lo que no se ha descompuesto no arreglan, no quieran arreglar. Y lo que está quieto, déjalo quieto. Porque cuando tú comienzas a mover el avispero y no sabes qué avispas están en ese panal como tal, luego sales corriendo en un momento determinado y no puedes aplacar esa situación. Doctor, ¿y qué nos recomienda a aquellos compañeros que están ya por graduarse y que les gusta la política? Muchos abogados estudian porque les gusta la política. Yo precisamente conozco a algunos compañeros que están en política y se han hecho abogados por hacer política. ¿Qué les recomienda? ¿Qué libro les recomienda? Yo escuchaba antes del Príncipe de Maquiavelo. A ver, partamos de algo. Yo creo que ahora la política se convirtió en un emprendimiento para mí. Ok. ¿Y por qué digo un emprendimiento? Porque saben que si ganan tienen 4 años de estabilidad económica y tanta cosa. Entonces, si es que lo ven como un emprendimiento, que muchos lo han visto como tal, no sirve para eso. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, todos somos animales políticos por naturaleza, no podemos desprendernos de eso, porque es parte de nuestro como tal. Pero la política es el arte de gobernar. ¿Y qué es un arte, pues? El arte es hacer algo, el lienzo, ¿no? Como tú lo dices, ¿no es cierto? El lienzo, hacer algo que de alguna manera se vea hermoso, se vea bello, se vea lo mejor que se pueda dar. Pero ese arte se ha desaparecido, no hay arte. Hay el arte de gobernar para sí mismo, para servirse a sí mismo. Entonces, por supuesto que si los jóvenes de aquí de Santo Domingo, los que somos de aquí, nos duelen muchas cosas como tal. Los jóvenes de aquí deberían tomar la batuta en lo que tiene que ver con asociación de abogados, ustedes que son del colegio de abogados, hacer los cambios. Yo no estoy en contra, muchos me han de decir lo que voy y me van a criticar, yo no estoy en contra de personas foráneas que vengan acá. Pero yo creo que aquí hay profesionales en Santo Domingo que pueden de alguna manera dirigir las instituciones de Santo Domingo porque conocen la realidad de Santo Domingo. Claro, porque de quien viene de afuera igual no conoce. Lo que va a conocer y va a pedir la ayuda y el apoyo del que sí conoce y siempre quedará detrás de telón. Y le va a preguntar a alguien que de pronto no conoce, le han contado como tal. Pero los que estamos aquí, los que sabemos que las papas queman, los problemas de aquí deberían estar ocupando. Mucho talento. Yo sí puedo decir,
que lo mío no fue por accidente cuando fui coordinador provincial del Ministerio de Relaciones Laborales. Lo mío fue por nombramiento. Yo gané un nombramiento a través de un concurso de méritos, de oposiciones y control ciudadano. Gané en el servidor público 7 y fue ahí donde me encargaron la dirección provincial o la coordinación provincial. Y ahí es donde de alguna manera uno hace patria, uno hace ciudad. Y desde ahí debemos todos los profesionales de aquí de Santo Domingo deberían estar ocupando todas esas carteras o direcciones provinciales porque saben los problemas de la ciudadanía. Y hay que dejar de ser funcionarios de escritorio, sino tiene que ser de territorio. Que de esta plataforma se genere un foro para recibir la opinión pública ciudadana de más profesionales que quieran formar parte de este nuevo gremio, en donde se empiece a identificar estos nuevos líderes. Hay que empoderarse. Pero estos espacios, como usted lo dice, son justamente para eso, para entrelazar el tema de la opinión, la crítica constructiva, que nos ayude lógicamente a construir un nuevo Santo Domingo y no apenarnos por las cosas que sigan pendientes o no se han hecho. O estamos retrocediendo también. Es que el que da una opinión y el que hace una confrontación no lo deben ver como un enemigo. Muchos lo ven como un enemigo. Es como cuando tú vas a una audiencia. El abogado que está acá y el otro lo ve al lado como que si las miradas de él fueran una metralleta, está muerto el otro. Pero solamente es un adversario nomás. Porque al final que termine una audiencia deben darse la mano y deben decir, ¿sabe qué? Aquí no ha pasado nada y listo. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo a través de una defensa como tal, no a través de quererlo de alguna manera dañar a la otra persona. Pero cuando se hace una crítica en un momento determinado, el que recibe la crítica piensa que se le está dando por dañarse, porque está lleno de alguna manera de egocentrismo, cualquier cuestión como tal. Justamente recordé, cuando estuve yo de pasante en la firma Incólume, recuerdo que usted alguna vez, siempre usted tenía esa práctica de llevarme a las audiencias y nos sentábamos en calidad de público. Y usted muy crítico decía, mira Fernando, él habló bien, él dijo esto, el otro, mira, le respondí todo eso. Recuerdo en una audiencia que terminaron la audiencia, el juez finalizó el tema de la audiencia y los abogados, los clientes en realidad salen, pero los abogados procedieron, se dieron la mano, el abrazo fraternal, un tema entre risas y sonrisas salieron. Yo recuerdo lo que usted, y eso a mí me ha formado, recuerdo que usted me dijo, Fernando, ese es el camino que debes de seguir, siempre manejarte a la altura, sabiendo que tú no tienes ninguna vendetta con el abogado rival, que él va a hacer su trabajo al igual que tú, y que ese profesionalismo no debe de quebrantar la afinidad. Los dos abogados que acabaste de ver salir son amigos, y hoy los tuviste aquí frente, dándose litigando. Claro, como un abogado litigante que tiene esa característica, que es el que se prepara para defender la causa como tal, pero no ensimismarse en la causa, porque lo vuelven, cuando tú el abogado vuelve la causa ajena, la vuelve propia, pierde objetividad. Y ahí lo ve a la parte contraria como su enemigo y al juez también lo ve como su enemigo. Y generan coraje, rivalidad. Yo le confieso, todos los días yo trato de combatir todos estos temas emocionales, psicológicos, porque si uno no deja de ser humano, aparte de tener ciertas habilidades de frialdad al momento de entrar a la arena. Como cualquier buen torero, sacar la estaca y no titubear al momento. Mira, yo sí digo, el que no tiene nervios debe pellizcarse porque puede estar muerto. Claro, todos tenemos nervios. Pero yo me llevo muy bien con los colegas que en muchas ocasiones me toca estar del otro lado, pero existirán unos pocos de todo el gremio del profesional, sí existen unos pocos con los cuales no me podría dar la mano. ¿Sabe por qué le cuento esto? Justamente entonces no eres un abogado. Litigar. No tiene un atributo. No tienes un atributo. Tienes que trabajar en ese atributo. Tienes que trabajar en ese atributo. Pero puedes trabajarlo. No es que no es innato. Puedes trabajarlo. Claro que sí, pero claro, y deberías. Claro que sí, pero Doc, el tema está de que usted habló el tema de ir sembrando la marca, el nombre. Es que de eso se trata. Y hay abogados que ya se conocen que no juegan con buenas herramientas al momento de estar, y eso les tiene desconfianza. ¿Cómo darle el beso y el abrazo a alguien que sabes que te va a jugar sucio o acostumbra a jugar sucio? A ver, hay que recordar que ese es un atributo del abogado litigante.
Y sobre todo, el hecho de que yo le vaya a dar la mano, yo le estoy de alguna manera demostrando que yo no bajé al nivel de él, o que simplemente soy una persona que de alguna forma, cuando estuve en el ruedo, como tú dices, o en la arena, ese era mi comportamiento, porque tenía que hacerlo por la fuerza de la defensa de mi cliente, pero ya acabada la audiencia, sigo siendo la misma persona y tengo que de alguna manera demostrar mi educación. Eso no quiere decir que le vayas a dar un abrazo, que le vayas a invitar a tomar una cerveza, pero sí de alguna manera demostrar a esa persona de que a ti no te ha llegado nada de lo que el otro te ha dicho, sino más bien tú demuestras esa cordialidad y ese respeto al colega. Recibo con mucho cariño el consejo dado. Lo que le doy gracias yo a la vida, al sistema, yo le agradezco a la vida de que a personas como usted lo tengan detrás del sistema judicial. Le digo esto, sí, hay un grado de amistad, y el hecho de que el doctor sea amigo no significa de que yo espere una resolución a favor por la amistad. Eso no sé. Y es algo que nos caracteriza, y yo sí agradezco de que usted esté detrás del Estado, y que la gente sepa, por este espacio que Dios provea, no vamos a tener simplemente la participación del Don Maldonado, que normalmente nos va a seguir acompañando, porque sabemos su espíritu de construir, y estos son espacios de construir, pero van a pasar otros amigos jueces. Pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos alguna especie de compromiso con ellos. Yo incluso les he dicho a la mayoría de ayudantes judiciales, secretarios y jueces, el hecho de que ustedes tengan un grado con amistad conmigo, deben de valorar muchísimo al momento de verme detrás de la sala. Si yo me equivoco, como dice el doctor, hace una autocrítica, y yo sabré revisar, sabré intercalar los recursos, pero eso no va a afectar nuestra amistad. No debe afectar eso para nada, no debe absolutamente afectar. ¿Alguna vez profesionalismo, madurez y jamás permitiría que un amigo que está en calidad de juez resuelva a favor mío por la amistad. Por Dios, no, porque ahí sí me van a golpear en el orgullo. Porque considero que, como dice el doctor, la seguridad que viene de la preparación, el tema de la oralidad, el tema de la autocrítica, el tema del análisis, yo sí lucho todos los días para ir formándome en eso. El momento en que yo reciba algún favor, me estarían golpeando el tema del orgullo. Entonces, para eso, estimados profesionales, estudiantes, hay que prepararse, hay que quemar pestañas y seguir las recomendaciones. Como digo todo, trabajar en la prueba. La prueba es todo. Sí, yo digo, hay que ser buen ganador y buen perdedor. Yo siempre escuché eso de mi padre, y a mí siempre de alguna manera me ha calado eso. Uno en la vida tiene que saber ganar y saber perder. Doctor, yo personalmente estoy muy feliz. Hemos tratado temas académicos de su historia, cómo se desarrolló el tema que después, el análisis de la realidad local, el nuevo orden que viene. Yo quiero puntualizar algo ya como para ir finalizando como tal. Y va dirigido a los abogados y a los estudiantes de derecho, ¿sí? Yo siempre he arengado el hecho de que a muchos también les gustará la magistratura también, ¿sí? A algunos les gustará ser abogados litigantes, otros ser abogados de instituciones, otros estar en la función judicial, que tengan la docencia, que tengan la convicción de que el estar sentado de juez no es algo imposible. Yo sí digo, y siempre les digo, cuando te sientas desmotivado, escucha la canción de Gerardo Mejía que dice sueña. Cuando dice que no vale, tú sigue nomás. Sí, debe hacer como, yo siempre digo, uno debe hacer como la ranita sorda, ¿no? Cuando la ranita sorda estaba metida en el hueco, todos le decían, tú no puedes, y hacían seguía saltando. Claro, y pensaba la ranita sorda que le estaban dando ánimos para salir del hueco, y la ranita sorda salió del hueco. Entonces, yo sí puedo decir, y puedo de alguna manera dar testimonio, que muchos, quienes fueron la ranita sorda, quienes fueron de alguna manera aquí está la ranita sorda, lleno de filosofía. Quienes siga saltando. Claro, siga saltando. Siga. Yo sí puedo decir en un momento determinado, ¿sí?, que quienes fueron muchas veces, o quienes fueron mis alumnos como tal, ahora están administrando justicia. Entonces sí se puede, pero hay que tener ese convencimiento de que sí se puede, pero que con dedicación, con estudio, con disciplina, con muchos atributos que no solamente rodean al abogado que va a ser litigante, sino al ser humano como tal.
Y van a llegar, muchos, incluso tengo, y lo quiero decir incluso públicamente, ustedes lo conocen, al señor juez, el doctor Luis Vargas, salió de las aulas universitarias, sí, y ahora es mi compañero. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar, o qué consejo quiero dar, o qué testimonio? Fue inspector del trabajo, docente universitario, ¿sí? Entonces, se puede. Conozco en las otras unidades, la doctora Diana Freire, conozco a muchos que se formaron en las aulas universitarias de Uniandes, ¿sí? Y tuvieron esa convicción de querer hacer carrera judicial, y ahí están. Entonces, ese es mi consejo, ¿sí? Que los puestos para la función judicial están ahí, pero tenemos que salir de esa zona de confort. Y cuando me refiero a esa zona de confort, es que cuando se abre un concurso, nadie nos va a dar sacando las copias, nadie nos va a ir a la notaría, nadie nos va a dar dando una prueba. Tenemos que de alguna manera poner esa parte de nosotros para llegar donde nosotros queremos llegar, porque yo creo que lo imposible en la vida es las construcciones mentales que hemos tenido, que tenemos nosotros. Pero si rompemos esas construcciones mentales, si ponemos de nuestra parte nuestra convicción, tener una fe inquebrantable, yo siempre digo de que vamos a lograr eso, lo vamos a lograr. Ese es uno de los consejos que quiero dar a todos los estudiantes y a todos los abogados. No decaer y perseguir sus sueños. El que persiste lo consigue. La gota más tenue rompe la gota rompe la roca más fuerte, pero no por ser gota, sino por su persistencia. Y ahí está. Gracias, Doc. Qué bonito mensaje, qué bonito estar compartiendo con usted su experiencia propia. Usted es como un libro, Doc. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Estamos para servirles, conversar, dialogar. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visite, Doc. Muy gustoso de tenerlo aquí. Y como usted dice, vamos a tener muchos más invitados, muchos profesionales en la rama del derecho como usted, que lo son jueces que se han formado en excelentes universidades de aquí de Santo Domingo, como lo nombró el doctor Luis Vargas. También está la doctora Karina. También Karina, ¿verdad? Sergio también me dijo que Karina, interesaba el doctor Alex, él está en el tema de familia. Sí, y así un sinfín de profesionales para que nuestras nuevas generaciones escuchen desde la voz del experiencia. Han salido de las aulas universitarias. Miren quién es concejal, Pedrito Alcíbar, salió de la Uniandes. Sí, y así han salido muchas personas que yo conozco y están haciendo institución, están de alguna manera ocupando esos cargos como tal. Pues dijo el Doc, no es imposible, es como uno trace su meta, como esté enfocado y el esfuerzo y las ganas que le ponga. Gracias, Doc. Sí. Antes de nada, permítame mandar un saludo a mi esposa. El día de hoy está cumpliendo años. Sí, sabes que. Sí, perdón, también estuve de cumpleaños. También del mes de mayo. Gracias por haberme dado ese espacio, por mandarle saludos, que cumpla muchos años más y que la amamos mucho. Y gracias por haber invitado. Estoy a las órdenes, cuando a ustedes se les ofrezca. Solamente cuenten conmigo. Recuerde que no necesita invitación a su casa. Gracias. Este espacio ha sido también mentalizado por la mano y el liderazgo del doctor Maldonado. Con él hemos llevado muchas gracias. un cierto periodo de estar ahí titiritando ideas de cómo crear un espacio de opinión y crítica. Así que yo quedo inmensamente agradecido de este espacio. El doctor Maldonado no necesita invitación, es parte de esta casa. Gracias. Recomendarle a todos los otros profesionales que nos están viendo que les van a llegar la invitación, amigos jueces, amigos fiscales, amigos defensores, ciudadanos en general, pero sobre todo a los que tienen cierto, los que tienen estos cargos. He hecho el acercamiento y siempre me dicen, no, es que soy tímida. No, aquí no venimos a juzgar, aquí es una tertulia, como yo digo siempre. Yo también estoy creando un espacio también que se llama tertulia jurídica, que los invitaré a ustedes también. Estarán invitados para poder de alguna manera compenetrar, conversar, pero sobre todo unir esos lazos que salgan cosas positivas para quienes nos escuchan, para la ciudadanía y para la ciudad y para el país. Gracias, Doc, gracias Fernando, gracias Edison y gracias a todos quienes nos acompañaron.
y agradecer a Luyiva y principalmente a nuestro productor José Luis Bravo. Gracias, José, te luce siempre. Y invitarles que nos visiten aquí en nuestras oficinas de Abogarella. Contamos con todos los profesionales en la rama del derecho. Estamos ubicados en la avenida Abraham Calazacón y Orquídeas, como referencia frente a Farmacias Viveca. Sí, y para contactos no se olviden al 098-2458-662. Repito, 098-2458-662, para que puedan agendar su cita y se los deriva con el profesional a cargo de la materia que ustedes desean solucionar su conflicto. ¿Sí? Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, quiero que nos dé el último mensaje, ese mensaje de motivación dentro de toda la experiencia que usted nos ha contado el día de hoy, que es muy enriquecedora para todos, para quienes lo han conocido, porque cuando yo publicaba que íbamos a tener este invitado especial, me escribían muchas personas y me decían, gracias. Él es el mejor docente que yo tuve, es una gran persona. Y te falta algo muy importantísimo que la ciudadanía debe conocer. Por ejemplo, vean. Ajá, eso es lo mismo. Yo recién me entero, yo voy a decir una marca, es marca Juez. Y yo recién me entero que el gerente, el mentalizador de esa marca, el creador, imagen nomás, es el doctor. Sí, porque el doctor también tiene su marca propia en temas de ternos. Tiene su cadena de almacenes en la avenida La Lorena y la avenida Rodrigo Paucar. Actualmente Rodrigo Paucar, anteriormente conocido como Avenida de las Américas. Su tienda es camisería. Camisería inglesa, es de mi esposa, Yo soy la imagen, he prestado mi imagen, aunque no me pagan nada, pero bueno, no importa. No visto mis estados. No yo vengo de todo, no, yo sí cobro. Una tutoría de cómo cobrar. Necesito un buen abogado en materia laboral para demandar. No, yo siempre digo, yo vendo de todo. Lo vendo hasta mi esposo, pero solo para los shows. Nada más, hasta ahí nomás. Qué lindo, gracias. Como quería decir, despídase, Doc, con toda su audiencia, con todos sus estudiantes, con todas las personas que han estado pendientes. Denos ese último mensaje, porque es un hasta luego, porque el Doc nos va a seguir visitando, lo vamos a seguir teniendo aquí contándonos más anécdotas, debatiendo temas de gran importancia, no solo en el tema legal, sino comercial, porque tiene mucho conocimiento el Doc, y es muy gratificante, Doc, saber. Por eso vuelvo y repito, usted es un libro. Muchas gracias. La experiencia. Yo antes de dar mi mensaje final, yo sí quiero felicitar la iniciativa de ustedes. Gracias. De Diego, de Edison, de Juliana, de Fernando, de Maritza que se encuentra aquí, y también, porque estos son los espacios que necesita la ciudad de Santo Domingo para poder debatir en todos los ámbitos. Hoy hemos hablado cuestiones relacionadas con la abogacía en términos generales, hemos hablado algo de lo que acontece en nuestra ciudad, y hay otros temas que también deben ser tratados, ya jurídicos como tal, ya temas que de alguna manera le enriquezca a la ciudadanía, hablar de temas relacionados a la prescripción. ¿Cuánta gente no quiere en un momento determinado ya tener su título de propiedad y ellos necesitan saber cuál es el procedimiento que tienen? Y en sí, este tipo de espacios son los que de alguna manera necesita la ciudad. Y yo les felicito a ustedes, de alguna forma, porque lo están haciendo. Gracias. Porque son hijos de Santo Domingo, y los hijos de Santo Domingo son los que tienen que sacar adelante a esta ciudad con este tipo de espacios. Gracias. ¿Qué le puedo decir a esta audiencia? Un Dios le pague. Gracias por haberse tomado ese tiempo, gracias por haber dejado de hacer las cosas que de pronto tenían que hacer, y haberse de alguna manera conectado, habernos escuchado. No somos dueños de la verdad, lo único que somos simple comentaristas de ciertos temas en particular, y cada uno se formará su criterio y cada uno tendrá su opinión. A los estudiantes de Derecho que están comenzando esa ardua carrera en las aulas universitarias, que tengan esa plena convicción que si están estudiando esa carrera de Derecho es para que sean abogados que sirvan para solucionar problemas y no para agravarlos. A los abogados que recién están graduados, tengan esa plena convicción y esa fe inquebrantable de que asimismo todos comenzamos de cero, pero con ese trabajo arduo, con esa dedicación, con ese estudio, podemos llegar y lograr todos los objetivos que nos hemos plantado, nos hemos señalado en un momento determinado. Muchas gracias a ustedes, un Dios de pago, y espero nuevamente acompañar. Gracias, Doc, por su compañía.
Gracias Edison, gracias Fernando por estar aquí junto a mí en esa transmisión. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Caminante no hay camino, vamos haciendo camino al andar. Y mientras caminamos, hacemos amigos a millar. Wow. Gracias. Son unos poetas. Gracias y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.